muchísimas gracias. De verdad es un gusto estar aquí con todos ustedes. Creo que el equipo de City AS ha hecho un gran trabajo como en conectar la historia, ¿no?, a lo largo de todas las pláticas que hemos tenido en el día, que ha sido muy valioso. Y justamente el día de hoy me pidieron que hablara de un tema que no es el que comúnmente hablo, es un tema distinto para mí, pero de igual manera muy interesante. Me pidieron que hablara acerca del futuro. Y entonces, al analizar un poquito qué les podía platicar acerca del futuro, yo soy una fiel creyente de que en el futuro las ciudades serán autónomas. Entonces, el concepto que les vengo a presentar es mi visión de cómo podemos llegar a manera de ciudadanos, a manera de cultura, a convertir en hacer esta transición cada vez más rápida. Entonces les platico una historia. En el 2009 me tocó participar en una encuesta que le hicieron a muchísimas personas del sector de la sostenibilidad, en donde diferentes líderes de todo el mundo hablaban de cuál es el concepto o la definición de lo que es el desarrollo sostenible o la sostenibilidad. Y una de las que fueron como más votadas o más aceptables por la comunidad, pues fue la de ofrecer una mejor alternativa. En el momento en el que me tocó escuchar esto, me di cuenta que realmente eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. Lo que quiero hacer es ofrecer una mejor alternativa a través de encontrar estrategias que nos permitan promover posibilidades de futuros eficientes y que a su vez sean rentables y redituables. Y a lo largo de todo este proceso, que desde el 2004 estoy involucrada en esta industria, me ha tocado ver cómo diferentes estrategias y diferentes sistemas y tecnologías pues han ido cambiando y evolucionando hasta convertirse en algo completamente rentable, que se han ido incorporando a los edificios y ahora aún más cada vez lo vemos a nivel comunidad y de nivel comunidad a nivel ciudad. Entonces, en todo este proceso de desarrollo y aprendizaje, lo que vengo a decirles es que el generar ciudades que sean autónomas es totalmente factible, es tecnológicamente viable y es completamente redituable. 12 años. En el 2018, la ONU presentó un reporte donde menciona que le quedan al planeta literalmente 12 años para que todos nosotros, de alguna manera, logremos reducir las emisiones globales de dióxido de carbono a un 50%, o de lo contrario, tendremos que aceptar el concepto de una posible extinción humana. Esto es muy importante y a su vez es muy urgente. Tenemos que empezar a accionarnos ya. No podemos como seguir jugando con la intención de decir las siguientes generaciones vienen muy bien y seguramente son los que van a hacer la transformación. La verdad es que la responsabilidad ya es de todos nosotros en la generación en la que estemos. Entonces, este tema de los 12 años nos permitió o nos obligó a empezar a pensar que si trabajamos un edificio a la vez, que eso es a lo que normalmente platico y a lo que me dedico, pues no va a ser suficiente. Entonces estamos enfocándonos en cómo podemos transformar nuestras ciudades, porque las ciudades generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y representan 2/3 partes de la economía mundial. También las ciudades consumen el 68% de la energía que se produce a nivel mundial y es lógico que el cambio no va a suceder en los países, el cambio tendrá que suceder en las ciudades. No es posible que esperemos a que cambien los gobiernos y las políticas y esto normalmente toma mucho tiempo. El cambio realmente tiene que venir de la cultura, de las ciudades y de cómo nosotros queremos vivir y cambiar nuestro entorno. Y es que si empezamos a platicar un poco del concepto actual de cómo nosotros generamos una ciudad, pues realmente es así. Recibimos materiales, recibimos recursos, ingresa energía, ingresa agua, a final de cuentas suceden ciertos procesos dentro de las ciudades. Aquí puse como ejemplo la ciudad de Monterrey porque vivo en Monterrey, pero puede ser cualquier ciudad, también Guadalajara. Y tenemos, pues ahora sí que vienen inputs y tenemos outputs. Y esos outputs generan residuos, generamos emisiones y aguas residuales. Y este proceso que hemos estado viviendo continuamente a lo largo de muchísimos años, pues es ilógico. O sea, en realidad no tiene sentido que lo que nosotros ingresemos un sistema salga. Si tú ves un proceso logístico dentro de una planta industrial de producción, pues lo que buscan es hacer que el sistema retorne y hacer que eso se vuelva más efectivo. Entonces tenemos que empezar a jugar un poco con esos conceptos para hacerlo diferente. Y pues yo les dije que les iba a platicar sobre soluciones, o sea, ya los temas, la parte tétrica de mi presentación ya pasó con el tema de los 12 años, ahora lo que venimos es encontrar soluciones y realmente soy una fiel creyente de que la solución se generará en cuando encontremos este proceso autónomo de que nuestros materiales, cuando tengan una vida, vuelvan a renacer como en su propia vida o en alguna vida secundaria para que podamos hacerlos reutilizables.
el tema del agua también, que se vuelve ilimitada, el tema de la energía también, y todos estos procesos son factibles, solo que requieren de mucha colaboración, ¿no? Y en el tema, el tema importante que hay que pensar es que nosotros estamos acostumbrados a literalmente prender un apagador de la luz y la luz automáticamente sucede. O estamos acostumbrados a sacar nuestra basura y al día siguiente la basura automáticamente y mágicamente desaparece. Pero la realidad es que los procesos pues, son mucho más complejos de lo que normalmente vivimos y tenemos que hacernos conscientes de ver todo este proceso y toda esta cadena donde vamos a poder encontrar grandes oportunidades que nos van a permitir verdaderamente generar opciones que sean financieramente viables y que nos permitan vivir en ciudades más sustentables. Y la realidad es que la única constante es el cambio. Y se los digo yo, que soy la persona que más le cuesta aceptar los cambios. Vengo de una familia, yo soy arquitecta, pero toda mi familia son ingenieros civiles y en realidad son ingenieros civiles atávicos. Y para los que no sepan qué significa esa palabra, es cuando van todos los domingos al mismo restaurante, se sientan en la misma mesa con el mismo mesero y piden la misma orden, haz de cuenta así. Entonces no estoy acostumbrada a los cambios, o sea, realmente lo que les vengo a presentar, pues a lo mejor puede ser muy distinto, disruptivo, pero no se me asusten, o sea, lo que tenemos que hacer es empezar a aceptar estos cambios. Entonces les pido que tengan una mente abierta y que así como yo a veces me cuesta trabajo, pues ustedes también pongan de su parte. Y la realidad es que dentro de todo lo que he aprendido en los últimos años, pues me he dado cuenta que de una u otra manera se tendrán que reducir de manera progresiva hasta su eliminación total estos conceptos, ¿no? En la parte de materiales se tendrá que eliminar los plásticos de un solo uso. Esto no es sustentable, no es rentable, ni siquiera es lógico. Entonces es algo que va a ir sucediendo con el tiempo. Si ustedes ahorita están pensando en poner un negocio de producción de plásticos de un solo uso, error, no lo hagan, no es la manera de ganar aquí. Vamos a buscar otras estrategias y la idea es que esta información les permita volverse creativos para que puedan buscar generar cambios en sus procesos que vayan hacia un futuro sustentable que la verdad es inevitable. Los residuos orgánicos a rellenos sanitarios, que los residuos orgánicos los lleve el camión de la basura, los revuelva con el resto de la basura, eso no va a suceder en el futuro. El relleno sanitario en sí, el relleno sanitario, yo soy una creyente de que va a desaparecer y en unos momentos más les voy a mostrar algunos ejemplos y ya me dirán si están de acuerdo conmigo o no. No sabemos si este futuro va a llegar muy pronto o muy tardío, pero la realidad es que tiene que llegar muy pronto porque si no tendremos que aceptar una posible extinción humana que no va a ser una posibilidad, espero que eso es lo que piensen. En el tema del agua, enviar agua tratada al mar, que eso es una práctica común, no lo conocemos así, pero muchas de las plantas de tratamiento que operan en las ciudades tratan el agua y después la regresan al drenaje de tormenta ya pretratada, pero ese drenaje de tormenta termina en un lago, en un río y termina en el mar. Eso no va a suceder. La energía, el uranio, probablemente, Alemania ya empezó a cerrar para el 2022, ya va a tener 0 plantas, han estado cerrando progresivamente sus plantas de uranio y ahora son alrededor de 30 plantas y para el 2022 va a completarlo. El carbón, y a veces cuando muestro esto, si lo muestro en Monterrey, pues me dicen, ¿cómo? ¿Ya no vamos a hacer carnes asadas? No se trata de eso, me refiero al carbón como combustible fósil para producir electricidad con la que tú prendes el foco en tu casa. El tema del petróleo, o sea, la gasolina y los elementos que se producen con petróleo, el gas natural probablemente también va a llegar a desaparecer y los motores de combustión interna. En realidad son productos que ya existen tecnologías que realmente los pueden desfasar y que son técnicamente factibles y económicamente viables. Entonces, realmente creo que todo esto va a desaparecer. Y al desaparecer esto, les vengo a presentar un nuevo normal. Lo que necesitamos hacer es empezar a cambiar nuestra cultura para aceptar que el nuevo normal es que estos elementos van a ir desapareciendo de nuestra vida. Y hay que empezar a entender esos cambios cómo nos afectan, porque a final de cuentas, si el desarrollo sostenible implica en ofrecer una mejor alternativa, no necesariamente significa que porque ya no voy a tener motores de combustión interna, mi vida va a ser distinta y va a ser mala, sino que a final de cuentas tengo que encontrar algo que lo reemplace que sea una mejor alternativa, porque satisfaga mi necesidad, pero sin impactar la de las futuras generaciones. Y para ello proponemos hacer una ciudad autónoma a través de 10 estrategias o iniciativas que son conceptos que ya existen y para los cuales hay casos desde lo pequeño en lo práctico hasta en la gran escala,
en donde realmente pues, existe la posibilidad de llegar a generar esta autonomía. Y les doy algunos ejemplos. La parte de agua ilimitada. ¿Quién no tiene en su casa un filtro para servirse agua? ¿Quién tiene un filtro más bien en su casa? Es algo común. ¿Qué sucedería si tuviéramos un filtro en nuestra comunidad para que toda nuestra comunidad pudiera recibir agua completamente tratada y potable directamente en el grifo de todas las llaves de tu casa? O sea, ¿cómo eso no podría ser posible si a lo mejor a la hora de empezar a ver esto del sistema que actualmente es centralizado y todos los servicios básicos vienen completos, cómo lo podemos descentralizar para hacer esquemas que sean rentables, que sean factibles y que nos permitan tener una vida más ecológica, ¿no? Entonces eso es contextualizarlo. O cómo también podemos hacer diferentes estrategias o servicios y disruptivar el mercado, así como lo hizo Uber o Airbnb, para a lo mejor, no sé, eliminar los rellenos la basura a los rellenos sanitarios y que la comida sea distribuida en diferentes productos que a lo mejor se puedan regresar y que exista un proceso también de darle la vuelta a los temas. O lo mismo, o sea, ¿quién de aquí le ha tocado alguna vez subirse a un carrito eléctrico de golf? Si los carros de golf desde hace tantos años son funcionales, ¿cómo podemos hacer que esa tecnología se vuelva en gran escala para que entonces podamos tener este esquema y que nuestras ciudades verdaderamente puedan operar de manera autónoma? Entonces la tecnología ya se encuentra disponible, o sea, no estamos inventando el hilo negro, las cosas ya suceden, simplemente que nos ha faltado un tantito de creatividad y un tantito de cambio cultural para empezar a ser sexy lo que a veces pensamos que es aburrido o que me va a cortar mis libertades, ¿no? O sea, cómo le damos la vuelta a esos conceptos. Y yo creo que hay mucho conocimiento, mucho desarrollo, mucha iniciativa en grupos como este para verdaderamente empezar a generar esta lluvia de ideas que nos permita que la siguiente generación de empresas y que las empresas existentes empiecen a realizar las cosas de manera distinta hacia transformar nuestras ciudades a convertirse en autónomas. Esta es una curva en la que no quiero como abordar mucho tiempo, pero les invito a que lo busquen. Esta es la curva de McKinsey. Es una curva en donde analizaron muchísimas estrategias sustentables y en estas estrategias las acomodaron en orden de costo versus beneficio, donde el beneficio es el impacto de cuántas emisiones pueden abatir por dólar, ¿no? Entonces, las que están abajo de la línea quiere decir que abaten más emisiones que lo que cuesta la tecnología, ¿no? Y esto con el costo de las emisiones en el mercado global, que de hecho ha estado en bajada, y las que están arriba de la curva son aquellas que también siguen ahorrando emisiones, que todavía no necesariamente son 100% rentables, pero la anchura de las columnas lo que indica es que tanta posibilidad tienen esas tecnologías de revertirse rápidamente, ¿no? Y esta curva la hizo McKinsey desde el 2007, me parece, y realmente se ha mantenido. Ha cambiado un poco, pero realmente sigan la evolución de estos datos porque aquí les van a dar como muchas ideas de en qué pueden invertir en el futuro cercano. Entonces, ya dijimos, la tecnología ya existe, es rentable. Realmente el problema es cultural, el problema es que no queremos aceptarlo, que no queremos tomarlo y que realmente pues no lo promovemos. Y les cuento una historia. Cuando yo era niña, me tocó que de repente empezabas a manejar y entonces te prestaban el carro a tus papás y pasabas el límite de velocidad, te paraba un tránsito y de repente pues le dabas 20 pesos y el tránsito se quedaba contento y tú también porque no te ponía la multa. Y llegabas con tus amigos y les contabas, ay, me paró un tránsito, le di 20 pesos y todos de que, ah, jajaja, y se reían. Y de repente llegó un momento, o sea, en el que una persona se le ocurrió decir, ¿cómo? Eso es corrupción. Por eso México está como está. Y rápidamente con este cambio cultural o de presión social, si lo quieren ver así, la gente empezó a cambiar. Y hoy por hoy tengo muchísimos años que cualquier persona que diga que en algún momento dio una mordida es tan juiciado por la comunidad que la persona ya no lo hace. Entonces, digo, habrá sus excepciones, ¿verdad? Como en todo, pero en realidad el cambio debe de ser cultural. O sea, ¿cómo hacemos si verdaderamente queremos salvar al planeta? Porque literal estamos en esa pues lucha, ¿cómo hacemos para verdaderamente cambiar la cultura para que los cambios se puedan dar más rápidos? Porque cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial de una época o grupo social. Y eso es lo que hacemos todos nosotros, que se pueden transmitir de generación en generación. Entonces, definitivamente hay que trabajar en eso. Y una vez que trabajemos en ello, pues hay que replicarlo. Y la mejor manera de replicar algo bueno es mostrando ejemplos y casos de éxito. Entonces, lo que les quiero presentar ahorita para
elaborar así que los jugos de su cerebro empiecen a funcionar, y espero que de aquí salgan todos con muchas propuestas de lo que pueden llegar a hacer cuando regresen a sus respectivas casas, trabajos, ciudades. Pues les quiero mostrar algunos ejemplos de cómo estas 10 iniciativas que les mencioné hace unos momentos ya están siendo aplicadas a nivel global, y no solamente en países europeos, sino también en países de América Latina. Entonces, la número 1, y sin pensar que por ser la número 1 es la más importante, están acomodadas, todas tienen la misma importancia y todas tienen que ocurrir al mismo tiempo para que logremos convertir nuestras ciudades en autónomas, es electrificar el transporte, que esto es generar ciudades que sean disponibles para el peatón, bicicletas, transporte público y sistemas que sean de transporte 100% eléctricos. Y les doy algunos ejemplos. Ámsterdam ya dijo que al 2025 la ciudad va a ser 100% eléctrica. Cualquier carro que no es eléctrico no se le va a permitir estar en la ciudad. En Shenzhen, en China, la flota de camiones de transporte que es 100% pública es 100% eléctrica. Son 16,000 camiones y los taxis ya están también en un proceso de cambio. Y eso lo están haciendo no porque sean las personas que quieran pues no sé, sacar una insignia de empresa socialmente responsable o verse bien con la comunidad. Lo están haciendo porque es rentable. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta tecnología también se vuelva rentable en lo particular, ¿no? En lo que nosotros trabajamos? Y Noruega pues está mencionando que en el 2020 se liberarán del 100% de los vehículos privados. Ya solamente será transporte público, y el transporte público será completamente eléctrico. Entonces, esto está sucediendo en muchas partes. Inclusive, en Medellín, en Colombia, el Metrocable evitó el uso de camiones que eran ineficientes y se tenían que subir pendientes muy altas, y lo hicieron 100% eléctrico y se creó con presupuestos participativos. Entonces, no todo tiene que estar como financiado por el gobierno o financiado por alguna empresa. En algunos casos es una buena solución, pero en muchos otros hay esquemas de colaboración. Y en el caso de Monterrey, Metrorrey, que es la línea de metro que se tiene en Monterrey, son 33 kilómetros que operan con totalmente biogás, y el biogás proviene de una planta de basura que a la hora de descomponerse genera este gas, se le inyecta al metro y esto genera un ahorro de $738,000 anuales. Entonces, imagínense dónde está la oportunidad. La oportunidad que por no estar pensando en una mejor alternativa y seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho, a lo mejor todavía no lo estamos visualizando, ¿no? El punto número 2 es el almacenamiento de energía. Para lograr una ciudad autónoma necesitamos generar posibilidades de almacenar la energía. La energía tiene un tema, es compleja de almacenar. Cuando la CFE produce electricidad, no la puede almacenar por más de 24 horas. Esa energía que genera en demasía para que nunca nos falte energía, se disipa al ambiente, pero las emisiones que se generaron para producir esa energía ya se perdieron, ¿no? ya contaminaron. Entonces, ¿cómo podemos ayudar para que haya más esquemas de almacenamiento de energía y que estos esquemas puedan absorber la energía cuando el costo es bajo, que no esté en hora pico, almacenarla y después reutilizarla para poder bajarle la carga a la utilidad pública? Y un ejemplo es lo que sucede en Bélgica con una planta hidroeléctrica que lo que hacen es utilizar la energía cuando el costo es bajo para bombear el agua hacia arriba. Es una planta hidroeléctrica cerrada, de circuito cerrado, no es un río. O sea, sí es un río, pero está como limitado para lograr esto. Y cuando la energía está en costo pico, la dejan bajar por gravedad para que entonces con ello puedan generar más energía. O sea, imagínense que esto ya es rentable. Y en el caso de Sendai, Japón, que esa es una idea del millón, o sea, es excelente, lo que están haciendo es utilizar la flota de vehículos eléctricos de los ciudadanos para cargar la energía cuando los costos de la energía son más bajos, y los autos tienen esa energía y funcionan como baterías y la utilizan cuando la energía está en hora pico. Entonces, de alguna manera están utilizándolos como depósitos o baterías. Esto nos ha tocado verlo también en infraestructura. Por ejemplo, en el caso de Hamburgo, tienen un edificio que era un fuerte dentro de la guerra y ese edificio durante muchísimos años estuvo abandonado. Entonces, lo que hicieron fue llenarlo de agua y colocarle paneles termosolares y almacenan la energía en forma de agua caliente, y luego esa agua caliente la utilizan para calefacción y la convierten en otras fuentes de energía. Entonces, todo eso es factible. En el caso del punto número 3, que es electrificar la arquitectura, aquí lo que estamos pidiendo es que el 100% de la arquitectura utilice sistemas eléctricos. ¿Por qué? A lo mejor me dirán, el gas natural definitivamente hoy por hoy en México es menos contaminante que la electricidad, pero el gas natural en algún momento no tendrá la posibilidad de competir con la energía eléctrica, porque la energía eléctrica podrá ser 100% renovable.
y esa energía eléctrica que año con año disminuyen los costos de la energía renovable, pues llegará a ser tan rentable que poco a poco se desfasará el gas. Inclusive hay muchas comunidades en donde ya no se utiliza gas para calentar el agua, se utilizan sistemas muy sencillos, inclusive fabricados por los mismos habitantes de los hogares, en donde utilizan un tanque, por ejemplo, de agua en el techo con una manguera pintada de negro, y la presión del volumen de agua hace que siempre esté recirculando, y aún en un día nublado pueden llegar a tener agua caliente sin necesidad de utilizar gas. Entonces todo esto ya está sucediendo. En el caso de Ámsterdam, se generó un cambio en una política para requerir que todos los sistemas de calefacción, estufas, hornos, operen con electricidad, y lo que están haciendo es darle a los ciudadanos un derecho legal a calefacción y no a gaseoductos. O sea, ahorita te dan un permiso para tener tu línea de gas natural, cuando en realidad deberías de tener tu derecho a calefacción en este caso, ¿no? Muchas veces en este tema me preguntan que las estufas eléctricas no queman la orilla de las tortillas, entonces hice un experimento y traté de quemarle las orillitas a una tortilla en una estufa eléctrica, y realmente sí se puede. Entonces es más un tema de conciencia, que culturalmente nosotros somos los que le ponemos trabas y que no lo queremos aceptar. Lo que tenemos que hacer es romper estos paradigmas para verdaderamente poder apuntar hacia una ciudad autónoma. En el caso de Vancouver, se han generado políticas en donde todas las renovaciones ya no les permiten tener conexión a gas, y esto seguramente va a ir sucediendo en diferentes partes del mundo. El punto número 4 es la arquitectura eficiente, y este es quizás uno de los puntos en conjunto con el 10, que ahorita lo van a ver, que tiene como más reconocimiento a nivel de marketing, ¿no? O sea, en temas de revistas, redes sociales, etcétera, lo que escuchamos mucho el tema de arquitectura eficiente, pero este punto está enfocado al tema de renovación. Sin duda, ya hay muchos más edificios construidos que los que se van a construir en los próximos 50, 100 años. Entonces, ¿qué podemos hacer para que con lo que existe podamos eficientizarlo y hacer renovaciones que nos permitan que estos edificios sean más eficientes? El caso del CIEF, que es un edificio dentro de una universidad en China, tuvo una renovación completa que lo hizo reducir su consumo de energía un 80%. El caso del Centro Cultural Jean-Marie Tillibou, que está en Nueva Caledonia, es un centro que originalmente era muy pequeño, y Renzo Piano trabajó en él para renovarlo y hacer todo un esquema que permitiera el tema de sistemas pasivos en un clima muy húmedo, y todo esto pues ayudó a eliminar o disminuir drásticamente los consumos de energía. O en el caso de Buenos Aires, en donde también renovaron completamente la Casa de Gobierno para hacerla más ecológica. Entonces, también hay que enfocarnos no solamente en lo nuevo, sino en lo que ya está existente y cómo podemos transformarlo para verdaderamente disminuir la carga que le cargamos actualmente al gobierno y a nuestras ciudades, ¿no? Este es otro ejemplo que está en la Ciudad de México, que es el edificio de CIAC en la calle Minerva 16. Este edificio era un edificio que se generó hace 30 años, ¿no? Es de los 70s. Y este edificio pues era un edificio tradicional, con muros divisorios, con todo separado. Y en el 2011 decidieron hacer una renovación, pero quisieron que esa renovación fuera completamente sustentable. Entonces eliminaron el sistema de aire acondicionado que tenían, abrieron completamente las plantas para que fueran espacios de trabajo más adecuados hacia lo necesario hoy en día. Eliminaron por completo una de las fachadas y la reutilizaron para hacer una doble fachada ventilada, e hicieron 2 jardines, uno que se mantiene frío y otro que se mantiene caliente. ¿Cómo? Cambiando el tipo de materiales, el tipo de vegetación. Y lo único que hacen es inyectar aire de estos jardines. Cuando hace calor, lo inyectan del jardín de aire frío. Y cuando hace frío, mueven una palanca y lo inyectan del jardín que hace calor. Y lo que lograron fue evitar 750 toneladas de CO2 equivalente anual, 40% de ahorro en el tema del agua, e incrementaron el valor comercial. Y me tocó platicar con el propietario de este edificio, y lo que me comentó es que trajo un valuador a que evaluara el edificio antes de la reconversión. Y por decir así, números grosos, porque así me lo comentó el propietario, a lo mejor, no sé, el edificio valía $1 millón. Y a la hora que hicieron la renovación, todos los cambios, toda la consultoría, toda la parte de arquitectura, el mobiliario, porque cambiaron absolutamente todo, imagínense que les costó otro $1 millón. Terminaron la renovación, le hablaron al mismo evaluador, vino a evaluar el edificio,
lo revisó y les dijo, este edificio ahora vale $3 millones. Entonces, imagínense dónde está la oportunidad. O sea, muchas veces estamos acostumbrados a que te enseñan a hacer una cosa de una manera y así sigues, porque eso es como te lo enseñaron. Pero los invito a que descontextualicen todo lo que tienen enfrente, a que piensen fuera de la caja y a que busquen encontrar soluciones que no solamente sean extremadamente rentables y los ayuden a seguir haciendo más, sino que también estén enfocadas hacia la autonomía. El número 5 es la arquitectura solar. Y si me hubieran dicho a mí, a la Lourdes de hace 10 años, que esto iba a funcionar, les hubiera dicho no. Porque durante muchas experiencias dentro de mi carrera me ha tocado analizar qué tan rentable es utilizar paneles solares en la fachada de edificios, porque me lo preguntan muy seguido. Y me ha tocado analizarlo en diferentes partes del mundo, con diferentes climas, con diferentes latitudes, lo que implica diferentes orientaciones. Y normalmente el utilizar un vidrio que tiene un panel solar en la fachada, pues no se volvía rentable. O sea, en realidad, comparado, tienes un vidrio a lo mejor que no es térmico, que tiene un panel solar, estás produciendo energía, pero al no ser térmico a lo mejor consumes más energía de aire acondicionado, entonces realmente bajabas el cero y no contenía. Pero en los últimos años, conforme la tecnología solar ha bajado en costo, conforme los costos de la energía eléctrica han subido, los últimos estudios que hemos hecho en algunas latitudes, en las fachadas sur de los edificios, esto ya se está volviendo rentable. Entonces, sí es un hecho que la tecnología va avanzando, pero no solo la tecnología, también nosotros, como lo adaptamos, ayudamos a que se disminuyan los costos y esto permite que se vuelva más asequible para todos. Este es el ejemplo de una escuela en Copenhague, que la escuela tiene 12,000 paneles en la fachada y colocaron los paneles con pequeñas inclinaciones que hace que genere como una especie de efecto lentejuela y proveen el 50% de la energía total del edificio. Es una gran universidad que requiere muchísima calefacción, que es 100% eléctrica, pero bueno, pues imagínense qué gran beneficio, ¿no? Este es otro ejemplo que es en Salamanca, en España. Es un mercado y lo que hicieron fue utilizar diferentes vidrios para también darle como un juego de color y hacer un espacio que no está acondicionado, pero pues ya llama la atención. Entonces la arquitectura solar también ya se está volviendo una tendencia. Ya los hacen los paneles solares translúcidos, no translúcidos, de diferentes eficiencias, de diferentes espesores, con diferentes características. Hay unos que son para climas muy nubosos, con alta nubosidad, hay otros que son para climas muy soleados, hay de diferentes colores, entonces realmente pues permitan la imaginación, evalúenlo y vean que sea financieramente viable, porque si no, los clientes no les va a salir rentable y no los van a volver a contratar, entonces hay que hacerlo donde toca y como toca, pero sí estar abiertos a estas posibilidades. Y en realidad en México el 85% de nuestro territorio es óptimo para la generación solar distribuida. La verdad es que somos un país que tiene un gran beneficio. O sea, yo creo que ya quisiera Europa tener las condiciones climatológicas que tenemos nosotros. Para el 2024 se podrían instalar 6,000 megawatts de sistemas distribuidos, creando 77,000 empleos. O sea, en realidad esto es una tendencia que puede desatar y que el generar lo que antes llamaban los blue collar jobs, ahora son los green collar jobs, o sea, cómo generamos empleos verdes que además de darle una calidad de vida a las personas y un empleo, pues que permitan también que se cumplan propósitos positivos, ¿no? Y realmente, actualmente en nuestras ciudades, y bueno, a nivel mundial, solamente el 1% de los techos de los edificios y casas de ciudades cuentan con paneles solares. Si logramos llevar este número hasta un 50%, podríamos satisfacer el 100% de las necesidades de energía eléctrica, que pues es tremendo. Esta planta a lo mejor me dicen, claro, eso está en el desierto de Australia. Pues no, esto es Sonora. Perdóname, esto es Coahuila, esta planta está en Coahuila, que es una granja solar con 2.3 millones de paneles solares, es la más grande de América Latina. Esto es un contrato de venta que tienen con Comisión Federal, que ya está hecho para que lo puedan vender por 25 años, y esto genera suficiente energía como para abatir las necesidades de una ciudad pequeña. Entonces, alguien ya encontró rentabilidad dentro de este tipo de proyectos, ¿por qué no nosotros también podemos hacerlo en la escala que nos corresponda, ¿no? Y pues bueno, o sea, realmente la energía solar y la eólica ya son más económicas que el carbón, y el carbón contamina
tremendamente, contamina 4 veces más que el gas natural, nada más para ponérselos en perspectiva. Y el retorno de inversión de esta energía ya está alrededor de los 4 a 7 años, incluyendo también para la parte residencial, y cada año bajan de precio, en algún momento van a llegar a ser 2, 3 años el retorno de la inversión y se va a volver algo común. Entonces, eso es importante. Y inclusive también ya existen normas en México, como esta norma, la NADF 008, que es en la Ciudad de México, en donde todos los edificios comerciales tienen que tener un porcentaje de solar, y si tienen agua caliente sanitaria, un porcentaje también de termosolar. Y pues Alemania anunció que cerrará lo que les había platicado, las plantas de carbón, bueno, y también las de uranio. Y la energía solar pues ha ido creciendo y obviamente está creciendo porque es rentable, así lo podemos ver en nuestro país. El punto número 7 es la parte de agua ilimitada. En el tema de agua ilimitada, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha estado en Londres o en Ámsterdam? Levante la mano. Ok, y ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Estarían dispuestos a tomar agua tratada? Si yo les doy una botella y les digo, ¿esto es agua tratada? ¿Sí? ¿Por ahí sí? Bueno, muy bien. Los demás que no levantaron la mano, los que sí levantaron la mano la primera vez y estuvieron en Londres y Ámsterdam, pues les quiero decir que tomaron agua tratada, porque en Londres son alrededor de 7 veces que le dan el tratamiento y en Ámsterdam son como 5. Y bueno, este New Water está en Singapur, que ellos son empresas privadas que venden agua de la ciudad, la tratan y la revenden, ¿no? Y también es un negociazo. Y pues lo que hay que hacer es modernizar las plantas que tenemos para, en lugar de mandar el agua al mar, tratarlas lo suficiente como para poder reutilizarla en el sistema. El punto número 8 es convertir la basura en energía, que hay muchos ejemplos. Les presento el de la derecha, que es Copenhagen en Copenhague. Es un basurero que produce gas natural y con ese gas natural produce nieve y es un ski resort. Entonces tienen nieve todo el año y es un espacio donde la gente puede disfrutar y pues a final de cuentas es un basurero. Entonces imagínense lo que podemos lograr. Y esta es la planta que está en Nuevo León, que es la que produce la energía que utiliza Metrorrey. El punto número 9 es finalizar los rellenos sanitarios, que es evitar que los productos sean desechados al final de su ciclo de vida, y hay muchísimos ejemplos en Latinoamérica y también en Europa y en Asia, en donde hay centros donde la gente puede llevar su basura, recibe un beneficio, recibe educación y todo eso pues nos ayuda. Por ahí salió el caso de las bolsas de plástico, eliminarlas por completo en algunos estados de México. Alemania lleva más de 19 años tratando de lograrlo, todavía no llega a 0, y en realidad les dejo el concepto de que a veces hacer 10% mejor sigue siendo hacer 90% mal. Entonces, para llegar a ser autónomos tenemos que trabajar más en las políticas y aprender de los casos existentes para poder verdaderamente llegar a disminuciones reales, ¿no? Y por último, nueva arquitectura, que es hacer que los proyectos sean positivos en su producción de energía, en producción de agua. Hay muchísimos ejemplos a nivel mundial. También hay muchos ejemplos en países en desarrollo, como por ejemplo el caso de África, en donde se están haciendo viviendas, se están haciendo oficinas que cumplen con ser neutrales en energía, agua y materiales o residuos. Y esto también está ocurriendo ya en diferentes ciudades como en México. Hay un proyecto en Nuevo León de 320 unidades habitacionales que el 100% buscan ser net zero. Y pues por último, ¿cómo llegamos a esto? Necesitamos mostrar más casos de estudio positivos, necesitamos cambiar la cultura y juntar a las mentes brillantes para hacer talleres en donde se pueda comunicar esta información, para después generar ideas y prototiparlas que nos permiten hacer proyectos pequeños que se puedan replicar. Esto ya está sucediendo en diferentes ciudades, como el caso de Melbourne, y sucederá el próximo mes en la Ciudad de México. Si a alguien le interesa más información, por favor contáctenme al final. Lo que hay que juntar es a las personas, a la industria privada y al gobierno para lograrlo. Muchas gracias.